Esto es algo que hemos venido hablando desde hace bastante tiempo por acá en La Platea. Lo hemos conversado aquí con los compañeros, lo hemos hablado en diversas plataformas y ha sido siempre una iniciativa que hemos querido que los dirigentes del fútbol de nuestro país tomen en serio, tomen de verdad como en serio. El fútbol es un show, el fútbol es una industria, el fútbol es una empresa, el fútbol es un trabajo. Decía Jafet Soto hace unos días algo que tenía muchísima razón, don Jafet Soto, cuando decía que en la estructura del fútbol de nuestro país hay dirigentes que viven del fútbol, hay otros que viven para el fútbol y hay otros que son vividores del fútbol. Y lamentablemente me quiero detener en eso porque qué lástima lo que está pasando en el fútbol de nuestro país, en toda la estructura. Recién la semana anterior, la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, seriosísima institución de nuestro país, y esta Escuela de Administración de Negocios, publicó su estudio anual con respecto a la aceptación del fútbol en nuestro país. Algunos dicen que es una encuesta. No es una encuesta, es un estudio de mercado mucho más elaborado, más allá de una encuesta. Obviamente que lo que se ve como gran número es la parte de la encuesta, donde en este caso el Saprissa, y felicitaciones para todos los sapricistas, el Saprissa aumenta la cantidad de seguidores en el país. El Saprissa se consolida como el equipo de más seguidores, de más atención en el fútbol de nuestro país, marcando una diferencia muy significativa con la Liga Deportiva Alajuelense, que es la segunda masa importante de nuestro país, y luego los restantes equipos, Herediano, que tiene una cantidad importante de aficionados, Cartaginés, y luego los demás equipos en el fútbol de la primera división. Así que en eso felicitaciones al sapricismo como tal. Pero más allá de eso, dentro de este estudio de la Escuela de Administración de Negocios de la UCR hay una cifra que nos debe alarmar a todos, y es el descenso marcado de la aceptación de la afición hacia el fútbol de la primera división en nuestro país. Es decir, cada vez es menos la gente que observa, que está pendiente del fútbol de Costa Rica, no del fútbol a nivel general, sino del fútbol de Costa Rica. Y hay un grupo importante de jóvenes entre los 18 y los 25 años cuya atención no está puesta en el fútbol y está puesta en otras actividades. Y claro, ¿cómo no va a estar puesta en otras actividades? ¿Cuántas veces hemos hablado acá de la necesidad de que en el fútbol exista una conciencia de que la empresa, el desarrollo del fútbol empieza por ustedes, por los señores dirigentes? Cuando estamos hablando de que el fútbol es un show, el fútbol es un espectáculo, y entonces cuando sacamos conclusiones del por qué la gente va menos al estadio o del por qué vemos las mismas caras en los estadios, porque yo sé que si ustedes son seguidores a cualquier equipo de fútbol, ustedes saben que van al estadio a ver los mismos rostros, porque por lo general son las mismas personas las que van a los estadios. ¿Por qué cuesta que la gente vaya más a los estadios? Bueno, hay muchas razones. Es show, es espectáculo, es nivel de nuestro fútbol, incluso lo que hemos hablado tantas veces acá, que son las condiciones que hay en nuestros estadios. Estadios donde usted paga una gradería, para ir a una gradería techada, y usted termina sacando paraguas porque hay goteras en el estadio, entonces se termina mojando. Asientos que no son los más cómodos para poder estar en un estadio de fútbol. Ni hablar ni pensar de ir a un sanitario, a un estadio, en algunos de fútbol de la primera división, porque realmente es una odisea de las más macabras y terribles que hay, ir a un sanitario en los estadios de fútbol de nuestro país. Condiciones que no se dan para poder desarrollar una ecuación tranquila entre lo que es espectáculo y lo que es ir a observar un partido de fútbol como tal. Esas son cosas en las que los dirigentes tienen que trabajar. El formato del campeonato. ¿Cómo es posible que uno se encuentre gente en el estadio, que va al estadio y que le preguntan quién clasifica con este resultado, quién se mete, o qué es lo que se está jugando? O no sabemos si se está jugando un partido de Copa, un partido de campeonato nacional, un partido de reposición o uno de competición internacional. ¿Por qué? Porque el formato del campeonato ha permitido eso, ha permitido que exista tanto y tanto desorden. Con solo decirles que esta semana se va a jugar el miércoles un partido de la fecha 20 del campeonato.
El viernes se va a jugar un partido de la fecha 19 del campeonato. El sábado se juega un partido de la fecha 10 del campeonato. Y el próximo domingo se juega un partido de la fecha 14 del campeonato. Es risible. Es risible, realmente es ridículo que este tipo de cosas se den en la estructura de nuestro fútbol. Por eso, cuando vemos iniciativas como las que hace el Saprissa de la carrera de botargas, lo de los peluches ayer, que lamentablemente la lluvia impidió que se pudiera desarrollar de una forma más bonita, estas son buenas iniciativas. En el estadio Alejandro Morera Soto hemos visto a la banda de Zarcero, a la banda de Acosta haciendo espectáculos. La gente de Sporting lo intenta, pero son situaciones aisladas que necesitamos que sean más grandes para que la gente pueda ir al estadio, para que la gente pueda volver. Y obviamente lo más importante de todo esto es el espectáculo como tal, el espectáculo. Hoy día, un sapricista, ¿por quién paga un boleto para ir al estadio? Por Mariano Torres, claro, pedazo de jugador, un crack, un sobresaliente. Por David Guzmán, sí, se podría pagar un boleto para ir a ver a David Guzmán, con 36, con 35 años, que ya están de salida. En Alajuela, usted paga un boleto para ir a ver a la Liga, por ir a ver a Celso, que es un pedazo de jugador, 37 años. En Herediano se paga un boleto por ir a ver a Marcel, por ejemplo. Afortunadamente ahí está Andy Rojas, que me parece que es un tremendo jugador, pero son muy pocos los jugadores que realmente invitan a ir al estadio. ¿Por qué? Porque el nivel de nuestro campeonato no es bueno. Y esa es una reflexión para los dirigentes, para los entrenadores, porque también aquí podríamos ir a otro tema. No puede ser posible que estemos en la fecha 20 del campeonato y tengamos 20 entrenadores que han estado dirigiendo en estas 20 fechas en el campeonato nacional. 20 entrenadores, que esa es harina de otro costal. Pero la industria del fútbol tiene que entrar en un análisis profundo de mercadeo, incluso de aceptación del público. ¿Qué es lo que la gente quiere en un estadio? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que la gente requiere para seguir teniendo la atención del fútbol y para que la gallina de los huevos de oro de nuestro fútbol no la terminen matando los mismos dirigentes con los pleitos, con las cosas y con todo lo que sucede en la periferia que no necesariamente está en el verde? Nuestro comentario a nombre de Refrimundo, todo en aires acondicionados. Cultec, aire acondicionado para todos, distribuidos por Refrimundo, presentó el comentario de la semana.